Recibe hoy nuestra ofrenda de amor. A ti, Jesús, cantamos hoy solo a ti. A ti, Jesús, cantamos hoy solo a ti. Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor. Recibe hoy nuestra ofrenda de amor. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos es tu verdad. Así es, papito amado, Señor, en esta mañana queremos concurrir delante de ti, Señor, entrar en la hermosura de tu santidad. Entrar en tus atrios con acción de gracias, Señor, reconociendo que tú nos hiciste, Señor, y que no nos hicimos a nosotros mismos. Señor, gracias, Señor, por habernos rescatado, Señor, y darnos un nombre, Señor, darnos un propósito, Señor, un propósito eterno, Señor. A ti sea toda la alabanza, toda la gloria, todo el loor, Señor, porque si nuestra boca callara, Señor, aún las piedras te alabarían. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te exaltamos el nombre de Jehová, el Dios de Israel, en el nombre de Jesús.
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Así es, amado Señor, hoy queremos clamar, Señor, tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, para que sigan siendo manifiestas, Señor, tus obras, tus maravillas, tus prodigios, Señor. Hoy te alabamos a ti, te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos recibas en tus atrios, Señor, con un corazón contrito y humillado, reconociendo la maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo, quien con su sangre nos hace dignos de estar hoy delante de tu altar, Señor, para adorarte y para bendecirte, en el nombre de Jesús.
que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Así es, papito amado, Señor. Hoy te clamamos, Señor, para que bendigas nuestro camino, Señor, y nos alumbres con tu verdad, con tu palabra, papito amado, para que seas tú ministrándonos, Señor, y conduciéndonos por el camino que debemos andar. Hoy te clamamos por la familia apostólica, Señor, nuestro apóstol Álvaro, nuestro apóstol Ruth, para que tú les bendigas, les guardes en el hueco de tu mano y les sustentes. Asimismo te pedimos, Señor, por todo el ministerio Salem, por nuestra familia pastoral, Señor, por nuestro pastor Germán, nuestra pastora Cristina y sus hijas. Te pedimos que les bendigas, que les sacies del bien de tu casa, Señor, que guardes su entrada y su salida. Te clamamos de manera especial por nuestra pastora Cristina, para que la utilices con poder para apacentar este rebaño, que vierta, Señor, esa unción fresca sobre su cabeza, Señor, y esa autoridad que le permite impartir tu palabra con denuedo, Señor, para que se cumpla el propósito y tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Vamos a abrir la escritura en Hebreos capítulo 2, versículo 1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Oh sí, Señor, en esta mañana estamos dándote muchas gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. Hoy queremos orar delante de ti para que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, para que la palabra nos sea enseñada, nos sea dada, Dios. Oramos para que tu Santo Espíritu se mueva hoy con poder en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a ver en la palabra Dios para todos. Por eso debemos prestar más atención al mensaje que hemos escuchado, para que no estemos a la deriva. Recuerden que Dios confirmó la enseñanza que dio por medio de los ángeles y que la gente fue castigada cada vez que la desobedecía. Entonces, ¿cómo escaparemos del castigo si despreciamos ahora la gran salvación que hemos recibido? El Señor la anunció primero y luego los que la escucharon de Él nos confirmaron que era verdad. Bueno, aquí encontramos un capítulo, ¿sí?, que nos está hablando acerca de la salvación, y nosotros podemos entender que ese título, que tiene una salvación tan grande, nos habla acerca del tamaño que significa la salvación, ¿sí? Por eso hace énfasis en que nosotros entendamos que es una salvación tan grande, ese regalo que viene a nuestras vidas, que viene de parte de Dios, ese regalo que viene sin nosotros merecerlo, pero que a Dios le place entregárnoslo. Y mire, esta carta a los hebreos nos exhorta a ser diligentes. ¿A ser diligentes en qué? En lo que dice aquí en la palabra de Dios. A que nosotros entendamos que no podemos descuidar esta salvación de la cual la palabra de Dios nos habla. No podemos descuidarnos por ningún motivo en la salvación, en ese maravilloso regalo que nos ha sido entregado. ¿Por qué es importante esto? Porque eso es una provisión de Dios para nosotros, una provisión que nosotros no merecíamos, una provisión de Dios que salió de Él para con los hombres. Y es un regalo que no tiene precio. Nosotros no podríamos pagar por ese regalo, nosotros no somos merecedores de ese regalo,
pero ese regalo viene a nosotros a través de la persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese regalo viene para nosotros y nos hace pensar lo grande y maravillosa que es la misericordia de Dios para con los hombres. Porque esto es para todos los hombres en el mundo, todos los hombres, sin importar la lengua, sin importar la raza, es para todos. ¿Quiénes la reciben? Los que reconozcan a Jesucristo, el Hijo de Dios, como Señor y Salvador. Y cuando nosotros entendemos esa obra tan maravillosa, sabemos que el Señor tomó el lugar de nosotros. Jesucristo tomó ese maravilloso lugar por nuestras vidas. Él decidió morir en la cruz. Decidió ofrecerse como un sacrificio vivo y eficaz. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos tener entrada al reino de los cielos, pudiésemos participar de las cosas de Dios. Por eso el mensaje que nos da aquí en Hebreos, cuando leemos Hebreos 2:1, dice así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Eso que dice ahí la palabra es como quien dice: escuchen, mediten en ese regalo que ustedes han recibido, mediten en el mensaje de la salvación, crean en ese mensaje de la salvación, estén seguros de ese mensaje de la salvación, vivan de acuerdo a ese mensaje de la salvación. El Señor quiere que en nuestros pensamientos y en nuestro corazón esté ese regalo que es gratuito, ese regalo que llega a nuestras vidas para bendecirnos. ¿Cómo lo recibimos? Recibiendo a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, haciéndolo el Señor de nuestras vidas. Y para hacerlo el Señor de nuestras vidas, nosotros lo recibimos, pero también tenemos que empezar a caminar con Él. Este camino que empezamos a seguir cuando lo reconocemos a Él, lo reconocemos como el Hijo de Dios, como ese Cordero que murió por causa de nosotros, y cuando reconocemos ese sacrificio tan maravilloso que hizo por cada una de nuestras vidas, que nos abrió una puerta a nosotros. Por eso cada día nosotros tendremos que aprender más y más y tener en nuestra mente y en nuestro corazón ese sentir de Cristo Jesús, ¿sí? Saber que Jesucristo decidió sacrificarse, ¿sí? Que Él decidió morir en una cruz, pero también entendió que el Señor iba a hacer una obra grande y era la de la resurrección. Por eso nosotros tenemos que escuchar a Jesús. En este camino que nosotros hemos decidido seguir, el camino del cristianismo, habla acerca de Cristo, por eso se llama cristianismo. Y cuando nosotros decimos somos cristianos, estamos reconociendo a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Lo estamos reconociendo, ¿sí?, como ese Señor que va a empezar a mandar o a dirigir nuestras vidas. Porque al decir es el Señor y Salvador de nuestras vidas, no podemos solo contentarnos con decir, no, es que Él nos salvó. No, también tenemos que entender que nosotros tenemos que mirarlo a Él como el Señor, que va a dirigir, que va a guiar, que nos va a ayudar en medio de este camino, ¿sí? Esa presencia del Espíritu Santo que viene sobre nuestras vidas. Cuando nosotros pecamos, siempre hay consecuencias a causa del pecado. ¿Qué hace Jesucristo? Cuando nosotros lo reconocemos a Él, esas consecuencias, el Señor las quita de nuestras vidas, ¿sí? El Señor las quita. Por eso mire lo que dice en Colosenses 2, 13, 15. Vamos a leerlo. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros estábamos muertos, porque el pecado trae muerte a la vida de los hombres. Cada pecado nos hace morir, nos trae muerte sobre nuestras vidas.
¿Por qué? Porque los pecados son en nuestra carne, ¿sí? En nuestra carne. Y entonces, mire, el Señor viene y nos da vida. Aquí dice, nos da vida, la vida de Él. Esa es la vida que viene a reinar sobre nosotros. Y para que esa vida se manifieste, el Señor Jesús empieza a perdonarnos de todos nuestros pecados. Por eso es que dice que somos lavados por la sangre de Él, de todos nuestros pecados. Y el Señor anula un acta donde están escritos todos esos pecados que nosotros hicimos. ¿Sí? Esa era un acta que iba en contra de nosotros, y el Señor viene y la anula. Esa acta era contraria a nuestras vidas, totalmente contraria, y el Señor viene y la quita. ¿Y cómo la quita? En la cruz. Por eso es que Él muere, por eso es que Él es clavado en la cruz, y cuando está allí, Él empieza a despojar a los principados y los exhibe públicamente a causa de ese sacrificio que hace, y dice que triunfando en la cruz. Para nosotros la cruz es el triunfo para nuestras vidas, es ese triunfo porque Él despojó a las potestades, esas potestades que estaban sobre nuestras vidas, ejerciendo dominio, ejerciendo control. Y el Señor viene y triunfa, ¿cómo? Por medio de ese sacrificio que Él hace de su vida, muriendo en la cruz, derramando su sangre. Él nos ofrece un triunfo para nuestras vidas. Y nosotros somos liberados de toda esa acta donde estaban escritas todas las cosas que nosotros habíamos hecho. Esas cosas que se llaman pecado, el Señor viene y las quita de nuestras vidas. Y mire, uno va entendiendo que lo que hemos recibido nosotros es un regalo maravilloso. Por eso la palabra dice que es una salvación muy grande. Eso es lo que hemos recibido nosotros, que nos quita las consecuencias aún del pecado, porque es volver a empezar de nuevo, en ceros, en blanco, y empezar a caminar con el Señor, ¿sí? Por eso es tan importante que cuando nosotros conocemos a Jesús, nosotros no nos quedemos solo con el conocimiento de Jesús, sino que empecemos a escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, ¿qué quiere decir eso? Que usted y yo empecemos a leer la palabra, empecemos a meditar en la palabra, empecemos a hacer la vida en cada uno de nosotros. Las Escrituras nos enseñan a separarnos del pecado, a huir del pecado, a dejar el pecado atrás. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos dicen que con el recibir a Jesucristo viene para nosotros una nueva vida, que es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios para nosotros. Y es que empezamos a participar de la vida eterna, ¿sí? Antes no teníamos ese derecho de participar de la vida eterna, pero con el Señor empezamos a tener esa vida, la vida eterna que Cristo Jesús viene y nos entrega, que Cristo Jesús viene y deposita sobre nuestras vidas. La condenación eterna que teníamos nosotros sobre nuestra vida es quitada y nosotros empezamos a ser libres, anulando todos los pecados que hicimos antes de conocer al Señor. Son anulados completamente. El Señor viene y nos perdona, y además de perdonarnos, viene y hace sobre nosotros y nos da una nueva vida, una vida que trae liberación a nosotros, ¿sí? Porque es la vida conforme al plan y al propósito de Dios. Por eso es que cuando nosotros empezamos a conocer del Señor, empezamos a entender muchas cosas, y cuando las vamos entendiendo, nos vamos dando cuenta de esa vida espiritual, de lo maravilloso que es acercarnos a Dios, de lo precioso que es empezar a tener comunión con Él, adorarle, postrarnos, derramar nuestro corazón delante de Él, y empezamos a tener un crecimiento para nosotros. Ese crecimiento viene por la libertad de esa condición que teníamos, que era la condenación eterna, y empezamos a crecer con el Señor, empezamos a caminar. Ese imperio de Satanás
que había sobre nuestras vidas, el Señor lo quita de nosotros. Y nosotros ya no estamos bajo el imperio de Él, sino que venimos a ser llamados hijos de Dios. Esos somos nosotros, los que recibimos a Jesucristo en el corazón. Somos hijos de Dios. Y eso es algo muy grande. Mire, eso no es fácil de entender. Uno a veces dice, es que somos hijos de Dios, pero no alcanzamos a entender el tamaño de lo que significa ser hijo de Dios. Porque ese Dios que tenemos nosotros como Padre es un Dios poderoso, es un Dios soberano, es un Dios que habita en la eternidad, es un Dios que es bueno, que es misericordioso. Y mire lo que dice la palabra en Romanos 5:8. Vamos a buscar Romanos 5:8. Dice así, vamos a leer desde el 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Maravilloso. Mire, el Señor conoce nuestra debilidad. Él sabía que éramos débiles y Él decidió morir por nosotros porque éramos impíos, practicábamos el pecado, estábamos sumergidos en el pecado. Y Él fue a la cruz y murió porque Él era justo, Él podía pagar ese precio. Dice aquí la palabra que alguien de pronto puede morir por alguna persona. Alguien de pronto se ofrece, pero el amor que nos muestra Dios es a toda la humanidad, absolutamente a todos los que crean. El Señor les da ese regalo de ser llamados hijos de Dios y ser librados de la muerte eterna, ser liberados de allí. Esta salvación tan grande es gracias a la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. No son por nuestras obras que nosotros somos salvos, no es por lo bueno que seamos, no. Es por la obra, por ese sacrificio que hizo el Hijo de Dios por cada uno de nosotros. La salvación no consiste en lo que nosotros hagamos. A veces las personas piensan eso, ¿no? Es que si yo soy bueno, es que si yo sigo haciendo esto, no. Eso no es así. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo se basa en esto. Vamos a mirar Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, este verso bíblico que acabamos de leer, lo que nos está diciendo es que como seres pecadores, que éramos todos nosotros como hombres, nuestras obras jamás lograrían agradar a Dios. Nunca hubieran traído agrado a Dios o ser suficientes como para salvarnos. ¿Qué sucede? Cuando nosotros entendemos esto, nosotros nos damos cuenta que entonces somos condenados, ¿sí? A causa de esas obras de pecado. En Isaías 64:6 vamos a mirar lo que dice. Isaías 64:6. Dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? Que de ningún sacrificio que podamos ofrecer nosotros como hombres podría ser aceptable delante de Dios. Ningún sacrificio que podamos hacer nosotros nos puede redimir de nuestros pecados, ¿sí? Nos puede liberar de nuestros pecados, nos puede dar una vida nueva. Vamos a mirar en Hebreos 10,
del 1 al 4, Hebreos 10 del 1 al 4. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ahí la palabra está siendo bien clara con nosotros, ¿sí? Nos está diciendo acerca de lo que nosotros podemos hacer para Dios, ¿sí? Creyendo que va a ser un sacrificio agradable para Dios, pero nada, así mire, nosotros ofrezcamos continuamente delante de Dios, esto no va a hacer nada delante del Señor, ¿sí? Esto no va a agradar al Señor. ¿Por qué? Porque somos seres pecadores, nosotros somos seres pecadores, y como por medio de ese pecado nosotros ya estamos condenados totalmente. Pero el Señor, ¿sí?, nos da a nosotros la salida, y esta salida viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da esa libertad, Él es el que viene y trae a nosotros una nueva vida. Y cada uno recuerda cuando llegamos a la iglesia y como nos compartieron el Evangelio y nosotros creímos y nos acercamos al Señor, y cuando nos acercamos al Señor empezamos a conocerlo y empezamos a participar, ¿sí?, de esa obra maravillosa que Él hace en nosotros, de esa obra que viene para con nosotros, ¿sí?, y que viene a darnos esa vida nueva, esa vida que agrada al Señor, esa vida que es la que el Señor busca en los hombres, ¿sí? Por eso es que nosotros le creemos a Él. Isaías 64:6 dice, vamos a buscar en Isaías 64:6, dice así, vamos a leerlo: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Este versículo es bien importante porque nosotros entendemos que ningún sacrificio puede ser aceptable delante de Dios para redimirnos de nuestros pecados. Nada de lo que nosotros hagamos va a ser aceptable a Dios. Lo único que puede ser aceptable es la ofrenda de Jesucristo, ¿sí? Eso era lo único que podía ser aceptable. Vamos a mirar en Hebreos 10, 1, 4. Hebreos 10, 1, 4. Vamos a leer. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Bien clarito nos está diciendo la palabra, ¿sí? No puede quitar nuestros pecados. ¿Qué tuvo que hacer el Señor Jesús? El Señor nuestro Padre tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo. Él era el único que podía hacer esa obra por nosotros. Nosotros no podríamos lograr nunca, ni lo podremos lograr, solo ofrecer un sacrificio.
perfecto. Y el único sacrificio perfecto se llama Jesucristo. Él es el único sacrificio perfecto que puede quitarnos y borrar todas nuestras maldades y darnos una vida nueva. Vamos a ver en Hebreos 9:28, ahí más adelantico, Hebreos 9:28, vamos a leerlo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. En este sentido, nuestra salvación realmente es tan grande porque es gracias al sacrificio de Jesús. Es tremendo lo que dice aquí la palabra. Mire, el Señor se ofreció una sola vez, con esa sola vez bastó. Él llevó todos nuestros pecados, esos que nosotros cargábamos, y dice que Él va a aparecer una segunda vez, que es la vez que nosotros lo estamos esperando. Ese es cuando estamos nosotros deseando que Jesucristo vuelva por la iglesia. Y Él ya no viene, ¿sí?, con esa relación con el pecado. El Señor viene para levantarnos porque ya somos sus hijos, porque ya hacemos parte de su familia, porque ya estamos con Él, ¿sí? Y por eso ya venimos y somos salvos de aquí, del mundo, de las tinieblas. Y se confirma lo que nosotros ya habíamos dicho al iniciar nuestra vida cristiana, al recibir al Señor Salvador, es al Señor como Señor y Salvador de nuestras vidas. Esta salvación es gratuita, nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada por la salvación. ¿Por qué? Porque es por la gracia que trae Jesucristo a nuestras vidas y por nosotros aceptar que nosotros somos redimidos de nuestros pecados y que nos llamamos salvos. Nuestra salvación es una salvación tan grande que nosotros tenemos que entender que es gratuita y definitivamente entender que es gracias a la bondad de nuestro Dios, gracias a la misericordia de Él y gracias a ese sacrificio nosotros hoy podemos decir somos salvos. Nosotros hoy podemos decir que participamos, que nuestra alma ha recibido un regalo gratuito que no merecíamos, pero empezamos a participar. Somos justificados por medio de la sangre de Jesucristo y viene para nosotros una vida llena de gracia, una vida que está acompañada de Cristo Jesús. Y nosotros empezamos a caminar con nuestro Señor Jesús. Y nosotros ya empezamos a anunciar esa salvación a otros, porque eso es lo que hace la iglesia del Señor Jesucristo, compartir el mensaje de la salvación, llevar hombres y mujeres para que sean lavados y renovados por medio de la sangre de Jesús y que conozcan a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. En Isaías 55:1, vamos a mirarlo, Isaías 55:1. Dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Aquí la palabra nos está diciendo de nuevo que la salvación es un regalo de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Es solamente por nuestra fe en el Hijo de Dios. Así viene nuestra salvación, así es de fácil. Por eso en Efesios 2:8-9, vamos a mirar Efesios 2:8-9. Dice: es esta la razón, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por esta razón que dice acá, nosotros entendemos que es una salvación muy, muy grande. Es una gracia que no merecíamos, pero que llega a nuestras vidas. Que viene, ¿por qué? Porque un día recibimos a Jesucristo, porque un día tuvimos esa fe para recibirlo y porque empezamos a caminar con ese regalo y a vivir nuestros días con ese regalo de la salvación y empezamos a entregar nuestras vidas al Señor
y ya no nos gloriamos en las cosas que hacíamos, en cómo estábamos en el mundo, sino que empezamos a gloriarnos en la vida, en ese regalo maravilloso que es la vida eterna, y empezamos a trabajar y a esforzarnos en el Señor para aprender más de Él y para comunicarle a otros ese mensaje de la salvación, ese regalo de la salvación, ese regalo que todos esperan. Por eso nosotros tenemos que entender que es incalculable lo que nosotros hemos recibido. No lo podemos tocar, no lo podemos palpar. Esto tan maravilloso, porque el Señor nos ha salvado de las consecuencias del pecado, de la esclavitud, nos has liberado de la muerte eterna. Muerte eterna significa infierno, ¿sí? O sea, irnos allá al infierno, donde habita el diablo. El Señor nos salvó de allá. Él se ofreció, Él decidió tomar ese lugar por nosotros. Y es algo que es tan maravilloso que podemos entender el amor y que ha sido gratuito. Usted no tiene que pagar un solo peso por eso, es gratuito. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es creer, es lo único que tenemos que hacer, creerle a Dios. Amén, vamos a orar. Señor, en esta mañana estamos dándote muchas gracias. Muchas gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu ternura, Señor. Gracias por tus misericordias, gracias por tus bondades, gracias por las provisiones que tú nos das, Señor. Gracias porque tú bendices el fruto del trabajo nuestro. Gracias, Señor, porque tú no nos haces faltar nada. Hoy vas a darle muchas gracias al Señor por el trabajo que tienes, por la provisión que Él te da. Dale gracias, reconoce que Él es tu proveedor, reconoce que Él es el que te da, reconoce que no hay otro como Él. Yo te pido, Señor, que bendigas esas ofrendas, que bendigas esos diezmos de tus hijos y que les multipliques. Asimismo, Señor, hoy estoy pidiéndote, Espíritu de Dios, que te muevas. Empieza a moverte, Espíritu Santo, empieza a moverte en medio de la iglesia. Muévete, por favor. Hoy pídele al Espíritu que te toque, pídele al Espíritu que te hable, pídele al Espíritu que hoy te vivifique, que encienda tu lámpara. Yo estoy soplando. Soplo sobre tus hijos de tu vida. Llénalos, Señor. Llénalos de tu vida, llénalos, Señor. Yo te pido que en esta mañana nos permitas meditar en esa obra preciosa que tú has hecho por nosotros. Permítenos meditar, Señor, en esa obra que es justa, que es pura. Permítenos meditar, Señor, en esa obra, Dios, que nos ha hecho dignos de tener perdón de pecados y vida eterna. Hoy te damos muchas gracias, Señor, muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra, gracias porque es tu palabra el alimento que nos fortalece, porque es tu palabra el alimento, Señor, que trae a nuestras vidas, Señor, esa voz tuya, el escuchar tu voz. Gracias porque cuando leemos la palabra nosotros nos ejercitamos, Señor, en conocerte, en oírte, Dios. Gracias porque tu palabra trae salud a nuestras vidas, Señor, a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos enseñes a que tu palabra esté en nuestra boca, que sean, Señor, nuestros dichos gratos delante de ti, que todo lo que hablemos sea grato, Señor, que en nuestro corazón meditemos acerca de ti, acerca de ese sacrificio, acerca de esta resurrección y de esta salvación que tú nos has dado. Gracias porque hoy te reconocemos nuevamente como nuestro Señor y nuestro Salvador, como el Redentor de nuestras vidas. Te reconocemos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque cuando nosotros
meditamos en tu palabra, el carácter tuyo se forma en nosotros. Gracias porque cuando nosotros conocemos la palabra, tú nos das entendimiento, Señor. Gracias, gracias, amado Dios. Gracias porque tu palabra nos enseña tu verdad, Dios. Esas verdades que aumentan nuestra fe, Señor, que nos llevan, bendito Dios, a buscarte más, a humillarnos, a meditar en ti, Señor. Gracias, Señor, porque es tu verdad la que se revela a tus hijos por medio de la palabra. Por eso hoy te agradecemos, Señor, y hoy te pedimos que nos ayudes a entender más este camino, Señor. Ayúdanos a meditar en tus maravillas, a ponerlas por obra, Señor. Ayúdanos con este propósito que tú has puesto delante de nosotros, a ser esforzados, valientes, Señor, a darnos entendimiento acerca de los propósitos que tú tienes para con nosotros. Hoy te pedimos que no nos falte la luz, Señor, que no le falte la luz a la iglesia, por favor, Señor, que no le falte la luz, que nosotros estemos, amado Dios, en todo momento tomados de tu palabra, reflexionando acerca de ella, Señor, corrigiendo, haciendo lo pertinente como hijos de Dios, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a relacionarnos más con tu Santo Espíritu. Tu palabra dice que Él es el ayudador y el consolador de nuestras almas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a pasar más tiempo con el Espíritu de Dios. Ayúdanos, Señor, hoy te pido que se muevan tus aguas en medio de la iglesia, que hoy nos sumerjamos en esas aguas espirituales, Señor, esas aguas que nos dan paz en nuestro interior, esas aguas, bendito Dios, que nos sacian, Señor, esas aguas, bendito Dios, que nos refrescan. Hoy, Señor, allí estamos. Hoy declaramos, Señor, que somos un pueblo bienaventurado, un pueblo muy bendecido, Señor, porque tenemos tu palabra y en tu palabra es nuestra delicia y en tu palabra meditamos de día y de noche, así, Señor, como dice el Salmo 1. Esa es nuestra meditación, tu palabra, y además de eso tú nos das promesa que seremos como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Hoy te damos a ti toda la gloria, toda la exaltación, Señor. Te bendecimos, declaramos, amado Dios, que este ha sido el regalo más maravilloso que hayamos podido recibir, el reconocerte como Cristo, el Salvador de nuestras vidas y el ser hijos de Dios. Gracias, Señor, porque tú abriste esa puerta que estaba cerrada para con nosotros, tú la abriste. Hoy te bendecimos, te damos loor, te damos exaltación, oramos asimismo por nuestros apóstoles Álvaro y Ruth, te damos gracias por esos siervos que tú has puesto delante de nosotros. Gracias, te pedimos que tú los guardes, que acampes alrededor de ellos y los defiendas, asimismo la familia apostólica, Dios. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que bendigas este día, que iniciamos, Señor, de tu mano, que no nos falte tu Santo Espíritu, Señor. Permíteme hoy bendecir a tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.